Muy buenos días, jóvenes, o buenas tardes, depende de cuando lo vean, tal vez sea en la noche, así que buenas noches también. Ok, en este momento quiero explicarles a ustedes la última temática que teníamos prevista para abordar desde nuestra clase de filosofía, de acuerdo a nuestro diseño curricular de periodo. El arte como una condición humana, lo estuvimos trabajando, lo abordamos en dos clases. Luego trabajamos el tópico de la epistemología como una de las ramas de la filosofía que estudia el conocimiento. Y trabajamos en la clase previa lo que tenía que ver con organización social. Y nos falta entonces lo que tiene que ver con la teoría de los derechos humanos, que es justamente lo que voy a explicarles así a grosso modo para que ustedes queden con los contenidos completos. Así que sí, desde las sociales nosotros estudiamos los derechos humanos, cuáles son sus implicaciones y demás, pero también existe una teoría que se aborda desde la ciencia de la filosofía, desde la reflexión, porque las ciencias sociales nos permite estudiar la aplicación de esos derechos, pero en la filosofía podemos reflexionar de otros contextos, de otros elementos que se relacionan directamente entonces con la aplicación o con la ejecución de los derechos humanos. Veamos, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, hay que recordar que los derechos humanos constituyen entonces estos componentes esenciales de nuestra visión del mundo. Es decir, nosotros hemos diseñado un mundo que nos gustaría fuera así, que quisiéramos que llegara a ser de esa manera, un mundo donde haya convivencia, donde haya entendimiento, donde no haya agresión, donde no haya violencia. Entonces es esa visión, pero forma parte de nuestro modo usual de conceptualizar y evaluar aspectos importantes sobre materias personales, sobre los aspectos sociales y sobre los contextos políticos. Entonces allí están los elementos. Así que podemos definir los derechos humanos como aquellas condiciones necesarias para que todas las personas, sin distinción alguna, disfruten de bienestar físico, mental, social y espiritual. Nótese que aquí se hace una alusión a una condición de la persona en relación con los derechos humanos, a un bienestar, a un gozo, a un alcance de la felicidad en diferentes aspectos: lo físico, lo mental, lo social y lo espiritual. Es de manera, en otras palabras, en la integralidad del ser humano deben cumplirse los derechos humanos. Y ahí tenemos pues las definiciones asociadas que hay allí. Entonces, eh, sin importar el idioma que hablen las personas, sin importar el color de piel, sin importar dónde vivan, dónde trabajen, cómo descansen, cuál sea su raza, cómo esté su salud, cómo se ejerza la justicia, qué deberes tenga que cumplir, cuáles sean sus creencias. Bueno, sin importar ninguna de esas condiciones o esas filiaciones, debe disfrutar de los derechos humanos. Entonces, la convivencia y la conciencia son en sí los límites dentro de la experiencia del ser humano que pueden limitar el beneficio, el goce, el disfrute de los derechos humanos. Entonces, aunque esta concepción es variada según algunos expertos en la materia, pero son de suma importancia el logro de la evolución moral, ética y durante el transcurrir de la historia, y que expresa parámetros de conducta humana. Entonces aquí nótese que he resaltado estos aspectos: la evolución moral y ética durante el transcurrir de la historia. Entonces hay que los derechos humanos se relacionan en la teoría con estos conceptos, con la moral y la ética. ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? Entonces, hoy podemos clasificar los derechos humanos
en 3 generaciones. De primera generación, segunda, tercera generación. Cada uno tiene un momento en la historia en los cuales se dieron. Dentro de esa lucha, dentro de ese proceso por alcanzarlos, se tuvieron estas etapas o estas secciones en las cuales se han clasificado. Por lo tanto, hoy gozamos de muchos más beneficios de los derechos humanos que los que gozaron quienes estuvieron en una primera generación o en una segunda generación. Entonces, la primera generación de los derechos humanos es aquella que se da en el contexto de la Revolución Francesa, donde se habla de las libertades, donde se habla de que el pueblo se desliga del yugo del monarca para ahora ejercer también un proceso de gobierno, y entonces nace así la República moderna o el Estado moderno, sobre el cual sobre la base instaurado en la base de la libertad. Entonces estaría representada por los ideales de la Revolución Francesa. La segunda generación de los derechos entonces se alienarían ya no a la libertad, sino al concepto de igualdad, y están entonces inmersos en el contexto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que pretendería poner poner énfasis ahora en perseguir los derechos de la igualdad, es decir, poner fin a esa discriminación que había hasta ese momento, al racismo, la marginación, la pobreza, y que pudieran todos gozar en igualdad de condiciones de estos derechos. Ese es entonces la segunda generación. Y la tercera generación tiene que ver con el concepto de la solidaridad, ser fraternos, identificarnos con el otro, ponernos en el lugar del otro. Entonces, la libertad y la igualdad no se pueden afianzar si no se apoyan en esa fraternidad, en esa solidaridad. Por eso, algunos hablan de la necesidad de desarrollar estos derechos de tercera generación. Muchos de los esfuerzos desarrollados por las Naciones Unidas desde que fue fundada estarían encaminados en ese sentido. Los acuerdos, los tratados y las acciones que se han firmado de cooperación entre los países, de ayudarse mutuamente, de apoyarse en momentos difíciles como los que vive nuestra sociedad hoy en día, entonces ponen de manifiesto esta tercera generación de derechos, donde ser solidarios nos ayuda a salir adelante. Pero obviamente hay que respetar las igualdades, hay que respetar las libertades, es decir, los derechos antecesores que estaban allí. Por lo tanto, el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. O sea, ustedes, como personas, tienen los mismos derechos que yo tengo o que tienen quienes nos gobiernan. Ese es el concepto que encontramos allí. Por lo tanto, todos deben garantizarnos los procesos que se lleven en nuestra contra, aún que en procesos judiciales que puedan adelantarse en contra de una persona, debe tener garantizados esos derechos. La ONU, que es la Organización Mundial de Naciones Unidas, entonces nos habla de que desde que fue establecida, entonces ellos hablan de relaciones amistosas entre las naciones basadas en el respeto de los principios de derechos, de igualdad y de autodeterminación de los pueblos, y tomar medidas apropiadas para reforzar la paz. Entonces hay 3 elementos con los cuales se consolidó la ONU, se estableció la ONU, y justamente es el principio de los derechos de igualdad, que todas las naciones tengan esos derechos de igualdad, que todos los pueblos, naciones, comunidades dentro de esas naciones gocen de esos derechos.
El segundo elemento entonces está en esa autodeterminación de los pueblos, es decir, que cada pueblo tiene derecho a ejercer sus normas, sus procesos y a reclamar también los derechos. Y el otro elemento entonces es lo que se habla de buscar la paz, acabar con la agresión, acabar con la violencia. Entonces en los diferentes escenarios son los objetivos de la ONU. La ONU también tiene otras pretensiones, y estas pretensiones entonces es alcanzar la cooperación internacional a la hora de solucionar problemas de carácter económico, social, cultural y humanitario, y de promover y alentar respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales para todos sin distinción de raza, sexo, lengua o religión. Y aquí hay algo importante entonces en relación con los derechos humanos: promover esas libertades para todos sin distinción alguna. Y para ello entonces las Naciones Unidas pues han creado algo que se llama la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, que en cada país miembro de la ONU hay entonces una sede de este organismo. Y para el caso de Colombia, pues Colombia tiene entonces un funcionario que es el Alto Comisionado de Derechos Humanos. La ONU, en su carta, en su declaración del 10 de diciembre de 1948, hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y entonces en este es el origen de un complejo proceso que resulta de una promulgación legal de los derechos. Entonces es el documento oficial que habla de respetar estos derechos, estas igualdades, y de protegerlos a través de los órganos gubernamentales de las naciones que son parte de la ONU. Entonces, tal promulgación legal fue y es promovida por organismos competentes que se ajustan a las normas de procedimiento, asegurando la discusión racional y el acuerdo consensuado, es decir, que todos han estado de acuerdo. Para comprobar la fuerza que tiene una teoría ética, se estudian los grandes problemas de la humanidad y se comprueba que los derechos humanos ofrecen la solución. Es decir, donde encontramos un problema ético que se está presentando en el contexto de la sociedad actual, si nosotros vamos y revisamos la Declaración de los Derechos Humanos, ese problema ético está existiendo porque se está violentando uno de esos derechos, y entonces la solución es reivindicar ese derecho que se está violentando, y desaparece de esa manera entonces el conflicto ético que pueda haber existido. De esa manera, entonces, desde que se hizo la Declaración de los Derechos Humanos, se dan continuos, permanentes, recurrentes atentados contra todos sus artículos, es decir, contra los derechos, aún por quienes son miembros de la ONU y han suscrito el pacto, han refrendado o se han comprometido a defender los derechos humanos en sus territorios. Se trata entonces de esta manera de un desideratum ético que tiene unos elevados objetivos y muy difíciles de aproximarse a él en cuanto intersecta con las tensiones políticas. Hay que recordar que el artículo 28 de la Declaración dice que toda persona tiene derecho a un orden social internacional en el cual pueda realizarse los derechos contenidos en la Declaración. Por ello la ONU tiene que trabajar fuertemente. El funcionario que está en la oficina de las Naciones de Derechos Humanos, entonces debe también trabajar y debe velar porque en cada uno de los países se respeten, y cuando no, pues él debe denunciar.
Ahora llegamos entonces a lo que tiene que ver con la moral. La moral es ese contexto que tiene que ver con nuestras concepciones de fe y que están en nuestra vida y que nos dicen que puede ser bueno, que puede ser malo, y entonces definen nuestros conceptos de bien y de mal. Entonces la moral es la conciencia que tiene una persona del bien y del mal por la cual se siente responsable de sus actos, y eso está relacionado con nuestras concepciones de fe. Pero hay otro concepto de moral. El conjunto de normas morales es denominado como moralidad objetiva, o sea, esas normas que existen dentro de la Constitución que nos dicen que hay un delito cuando se incurre en esa conducta amoral. Entonces, digamos, sabemos moralmente, desde la primera percepción de moral, que robar es malo. Entonces ahí tenemos ese concepto. Pero la norma dice que robar es un delito. Entonces ahí está entonces la norma moral. Ahora existe en otro concepto que son los actos a través de los cuales la persona respeta o viola la norma moral conforme la moralidad subjetiva. Entonces, el ladrón, para él no está mal robar, simplemente está ejerciendo, o en muchos casos dicen ellos, está ejerciendo su trabajo, está haciendo bien, y de esa manera lo consideran. Entonces ese acto que está haciendo se constituye entonces en una violación, y que es a la norma moral y también al concepto subjetivo que tienen las personas del contexto que estamos hablando de robar. Entonces así puede ocurrir en otros aspectos, en otros bienes. Entonces estas tres definiciones, la moral de la conciencia individual, la moral de los sistemas religiosos y la moral social o positiva, definen nuestra sociedad. En la primera moral, la de conciencia individual, entonces cada individuo tiene la idea del bien o del mal, que está forjada en su conciencia. En la segunda definición, la moral de los sistemas religiosos, entonces el sistema religioso, ese conjunto de doctrinas, de creencias morales, que son las del cristianismo, son algunas entre ellas pues tienen similitudes, ¿no? Aunque las creencias son diferentes. Los cristianos no creen lo mismo que los musulmanes ni los hinduistas, pero hay conceptos morales que están inmersos allí y que en las tres concepciones religiosas pueden considerarse como contrarios a la moral. Entonces de esa manera todos los creyentes de una fe religiosa entenderán que ese acto es amoral. Hablemos de uno muy normal dentro del cristianismo. Entonces es amoral dentro del cristianismo que un hombre tenga varias mujeres. Eso es amoral dentro del cristianismo, cosa que no ocurre en el islamismo, porque el hombre puede tener varias mujeres, puede casarse con varias mujeres. Entonces noten la diferencia que hay allí. Entonces los cristianos saben que es amoral tener varias parejas. La poligamia es amoral dentro del cristianismo, a diferencia que en el islamismo no lo es. Entonces, en todo lo que está en relación con esto puede juzgarse desde la conciencia colectiva del sistema religioso y señalarse como amoral. En la moral social o positiva es el conjunto de preceptos morales vigentes en una sociedad en un determinado momento. Entonces, hace algunos años era amoral o era mal visto socialmente lo que hoy conocemos como la expresión de la ideología de género. Pero nuestra sociedad cambió estos conceptos morales
y hoy pues es normal dentro de la sociedad. Entonces ahí hay ese ejemplo que nos permite comprender que sería la moral social o positiva. Entonces los filósofos, los griegos, se entregaron a intensas y profundas especulaciones sobre la ley, el derecho, la justicia y el Estado, muchísimo antes de crearse en las disciplinas jurídicas, la filosofía jurídica, la positivación de los derechos humanos. Ellos ya discutían de estos aspectos en la vida diaria de la polis. Entonces los griegos antiguos, los que por primera vez se enfrentaron a esos problemas éticos, morales, en su contexto eran jurídicos, de instituciones legales, de justicia o del Estado, de la polis. Entonces allí ellos discutían y permeían y llegaban a algunos acuerdos, en otros casos pues no. Entonces ese espíritu filosófico del cual necesariamente debe partirse hoy en día para tener la comprensión de los fenómenos que vive nuestra sociedad, que la actualidad nos presenta. Entonces si nosotros vamos a los escritos griegos, podemos encontrar en los poemas de Homero ya elementos antiguos que hacen referencia a estas luchas que habían a nivel de la justicia y que tenían también resoluciones. Entonces entendida como una medida de orden, equilibrio y restablecimiento de ellos cuando eran menoscabados, ¿okay? Los derechos que tenía el ciudadano. En el momento hay que recordar que en Grecia el esclavo o que Grecia, la cultura griega aceptaba la esclavitud y disfrutaba de ella y crecía o se desarrollaba en virtud de la misma. Así que el esclavismo dentro de la cultura griega era algo natural, al punto que los filósofos llegaron a considerarlo como una condición natural para este tipo de personas. Entonces el Estado estaba por encima del esclavo, del ciudadano, pero le garantizaba unos derechos a quienes eran ciudadanos, mientras que el esclavo sencillamente era un instrumento parlante, es decir, que podía comunicar, que podía transmitir ideas, pero no era receptario de derechos, no recibía derechos. Entonces Anaximandro, uno de los pensadores griegos, coloca el contexto de esta manera. Sus intervenciones hacían una diferenciación entre la justicia cósmica que había calcado el ser humano, es decir, que el ser humano estaba tomando el concepto de justicia de otros elementos que en ese contexto se llamaban los dioses, las divinidades. Entonces calcaron de este contexto la justicia que se administraba en los tribunales entre los seres humanos, donde el juez es el tiempo. En esa justicia cósmica el juez es el tiempo, el juez es el que determina la verdad, porque tarde que temprano se van a conocer las verdades o las verdades salían a flote. Entonces es desde esa perspectiva donde colocaban a Anaximandro el concepto de justicia. Con Pitágoras o los pitagóricos, la justicia adquiere un sentido de reciprocidad entre los iguales regulada por el Estado como número cuadrado. Entonces tú me haces justicia, yo te hago justicia. Entonces hay ese concepto de reciprocidad, ya hay una interacción entre iguales dentro de la justicia. Heráclito entonces ven en la ley jurídica, en la labor que hace el Estado, la muralla espiritual de la polis, es decir, eso protegería la figura del Estado,
que protege la vida de la comunidad y del individuo, ya que la ley va a preservar el bienestar de la polis. Entonces es preciso que el pueblo luche por la ley como por sus murallas. Esa era la máxima de Heráclito en relación a la justicia, al Estado y las leyes. Según este filósofo, la ley no es intocable ni estable. Esa debe cambiar, debe variar de acuerdo a los acontecimientos. Puesto que la sociedad tampoco lo es. Esta cambia, todo está fluyendo, es la máxima de Heráclito, todo fluye. Entonces, las leyes no pueden ser estáticas, hay que volverlas a estudiar, y si hay que cambiarlas, pues hay que cambiarlas para beneficio de todos, para mejorar las condiciones. Entonces los grupos, las clases y los intereses son irreconciliables, es lo que tenía él de manifiesto en su concepto. Sócrates y Antígona también se encontraron en dos direcciones opuestas. Ellos dos vivieron en el mismo momento en Atenas y tenían dos visiones totalmente diferentes en relación con el derecho y el Estado y la conciencia humana. Sócrates decía que lo fundamental y lo supremo es la ley o seguridad del Estado, y estuvo dispuesto a morir por la sentencia que le procuró el tribunal que lo juzgó, que lo sentenció a morir por envenenamiento con cicuta. Sócrates, leal a sus principios de la supremacía de la ley, cumplió la sentencia, aun cuando consideraba pues, que era injusta frente a los hechos que se le imputaban. Antígonas entonces tiene la otra posición. Es legítima la desobediencia al derecho cuando se trata de una injusticia. Entonces, puedo desobedecer el derecho si se trata de una injusticia, proclamaba Antígona. Platón afirma que la justicia es la virtud por excelencia tanto del alma humana como de la polis, pero se trata de una justicia que no puede ser igualitaria, es decir, no había igualdad para todos. En su obra La República, las normas jurídicas no tienen mucho peso por su estructura filosófica fundada en la ética del bien. En la obra se hace alusión al peso de los derechos humanos, no es homogénea, es decir, no a todos se les dan las mismas garantías, se aplican de modo distinto, según sea la clase social, no operan igual en los sectores productores como en los militares o los gobernantes. Aristóteles, el discípulo de Platón, entonces, en su obra Política 1, coloca este contexto: el esclavo es una propiedad animada. Nótese aquí que están reconociendo la esclavitud y está aceptándola como parte del proceso social. Desde el nacimiento unos seres humanos están destinados a ser regidos y otros a regir. Entonces, con esto legitima la esclavitud en Grecia. Entonces el esclavo, decía Aristóteles, había nacido para ser esclavo, mientras quienes gobernaban pues habían nacido para gobernar, para regir sobre los esclavos. Considerado desde el punto de vista de la naturaleza, el esclavo es al amo lo que el cuerpo es al alma. Todos aquellos cuyo rendimiento es el uso del cuerpo, y esto es lo mejor que pueden aportar, son esclavos por naturaleza, y para aquello es mejor estar sometidos a esta clase de imperio. En otras palabras, no tenían opción de cambiar, de rebelarse
o de transformarse en ciudadanos y ser entonces garantes de los derechos también, ganadores para disfrutarlos. La igualdad de Aristóteles toma en cuenta la división social de su tiempo, de ahí que justifique la esclavitud, la dominación conyugal y el poder del soberano y demás elementos discriminatorios de toda la sociedad. Entonces vemos que en Grecia había discriminación, habían elementos que discriminaban no solo a los esclavos o los subyugaban a ser esclavos, sino que también había una dominación conyugal, es decir, el hombre gobernaba sobre la mujer y la mujer era menospreciada o tenida a menos. Y otros elementos que habían allí en el contexto de la discriminación. En la parte militar, entonces, el soldado raso no era igual a aquel que iba teniendo otros honores o era llamado a otros cargos dentro de. La tierra cae hacia la tierra, el agua hacia el agua, el aire con el aire, el fuego hacia arriba, el éter se halla en lo más alto. De igual modo, los seres racionales buscan el lugar natural al que propenden, el bien. En otras palabras, Aristóteles nos habla de que la búsqueda del hombre es el bien. Y lo que todos buscan dentro de ese bien es alcanzar la felicidad, porque todos quieren ser felices. Para los escépticos, entonces nótese que aquí entonces hablamos de la escuela de los filósofos escépticos. Ellos veían la justicia del derecho como carentes de valor ecuménico, es decir, que no se aplicaban a todos de la misma manera, y había una máxima que los unía: lo que es justo para uno, para otros resulta injusto. Luego viene la escuela de los epicúreos, que consideraba la justicia del derecho como productores del contrato social adaptable a diferentes circunstancias humanas. En este caso, entonces, se habla de una adaptabilidad de los derechos a las circunstancias. Luego viene la escuela de los estoicos, que nos hablan que hay que vivir de acuerdo razonable con la naturaleza. Entonces hay que mirar, hay que no excederse en los límites, o hay que disfrutar de esa comodidad universal, y así entonces se prohíbe según la naturaleza dictada por la recta razón que rige tanto la vida individual como colectiva. Y ahí empiezan los conceptos de razón ya primaria. Cicerón, el gran político romano, entonces coloca la justicia como la virtud total, disposición del espíritu que respetando la utilidad común atribuye a cada uno su valor, calificándola como única señora y reina de las virtudes. Por lo tanto, Cicerón tiene una concepción grandiosa de la comunidad universal, de la estirpe estoica, que admite el derecho de los extranjeros, el llamado derecho de las gentes comunes para todos los seres humanos, y antes es un antecedente valioso entonces en lo que viene a ser posteriormente la formulación de los derechos humanos, porque se garantizan también los derechos a quienes están migrando, que es uno de los derechos a migrar, a cambiar de nacionalidad. Luego entonces tenemos en el escenario filosófico histórico el desarrollo del cristianismo, que también ingresa a permear o a cambiar algunos conceptos. Entonces el cristianismo se centró en el amor a Cristo, donde Cristo enseñó el amor al prójimo, y en ese sentido ese amor cristiano es el antecedente histórico de los derechos humanos en cuanto promulga la igualdad del ser humano. O sea, mi prójimo es igual a mí, y aplicando la regla de oro, pues debo hacerle a mi prójimo lo que yo quiero que hagan conmigo. Entonces, sin importar el género, el rango social, la nacionalidad ni el color de la piel, de igual modo, el cristianismo se habla entonces del linaje humano, que procedemos de Dios, y por tanto posibilita la mayor dignidad
de nuestra especie, de nuestro ser, de nuestro género. Lo enaltece, lo dignifica, porque, como está escrito en la Escritura, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y hemos tomado justamente la imagen donde Jesús, siendo el maestro de los 12 discípulos, lava los pies de cada uno de ellos. Entonces, no conserva su posición real, por decirlo así, sino que se baja al nivel de un sirviente para servir a sus discípulos, y de esa manera entonces manifiesta la igualdad de personas. Luego, en la línea del cristianismo tenemos a San Agustín de Hipona. Este sacerdote católico propone que la moral y el derecho nacen de la misma fuente divina y tienen la finalidad de lograr la plena felicidad del ser humano, de la raza humana. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que la moral la pone Dios y el derecho igualmente procede de Dios. Así que entonces los dos tienen el mismo fin, que el hombre pueda ser feliz. Luego tenemos a Santo Tomás de Aquino, quien dice que las raíces de la moral y el derecho están en la lex naturis, es decir, en la naturaleza, el conjunto de normas morales y jurídicas de la más alta jerarquía y absoluta validez. Entonces se enaltece la norma. Y luego tenemos entonces en ese mismo contexto a Juan de Mariana, donde se desarrolla una teoría que está dentro del marco de la contrarreforma que realiza la Iglesia, y entonces acepta diversas gradaciones y manifestaciones cuyo arco iban desde la forma pasiva, como desobediencia a una regla injusta, hasta formas activas como la insurrección. De esa manera, los jesuitas, a través de este filósofo, Juan de Mariana, fundamentan la teoría de la soberanía pertenece al pueblo y realiza así una defensa retórica del tiranicidio que contribuye a nutrir las percepciones de los monarcas enemigos de la compañía, es decir, de los jesuitas. En ese momento, en Europa, los monarcas odiaban o no querían a los jesuitas, a los monjes de la Compañía de Jesús, y entonces empezaron a perseguirlos, y de esa manera entonces la obra de este filósofo desdeña contra ellos y genera entonces las primeras contextos para que haya así una violación de la norma de forma pasiva o de forma activa, entonces en esos diferentes grados. Posterior a los pensadores cristianos, entonces se tienen ya a los filósofos de la razón, uno de ellos, Immanuel Kant, Alemania. Entonces tenemos que él nos habla de que la virtud pertenece a un orden de cosas diferente a la búsqueda de la felicidad. Es una tendencia lógica natural tomar el placer como guía para ordenar lo que nos agrada y procurar ser al máximo felices. Pero esto en nada nos convierte en sujetos éticos. La ética no tiene que ver con lo que nos gusta, sino con el deber, con aquello que debemos hacer en tanto que somos seres racionales. Entonces, Immanuel Kant lo que nos dice es que la ética no tiene que ver con los sentimientos, con las emociones de ser o no ser feliz, sino con el deber que se debe cumplir, y el deber es algo racional. Yo soy consciente de que debo hacer esto porque es correcto, o dejo de hacer esto porque es incorrecto hacerlo. Ahora viene entonces el paralelismo que podemos tener entre la moral y el derecho, esas relaciones que se dan entre estos dos conceptos. Sin la protección del derecho, las personas no podrían realizar sus deberes morales. Es decir, si no hay garantías,
no hay deberes morales. El derecho impone un mínimo de moralidad, sin el cual la vida en sociedad no sería posible. Por eso, aunque existe el ateísmo, las personas deben cumplir esas normas y esas normas les colocan un concepto moral. Entonces, por eso, aunque no crea en Dios, la norma le señala un bien hacer. La interioridad de la moral y la exterioridad del derecho, entonces nos hablan de que la moral regula la vida interna del ser humano y tiene de lograr la perfección individual. El derecho regula la vida externa de la persona en relación con las demás personas. Entonces, la moral controla mi conducta interna para que yo sea una persona de bien, y el derecho controla mi conducta externa para que yo sea esa persona de bien, que pueda relacionarme con las otras personas y resultarles de bendición para ellos o propiciarles el bien social. Ahora, en cuanto a la autonomía y la heteronomía del derecho, entonces se nos dice que la moral es autónoma por ser impuesta por el sujeto. Y el derecho, a su vez, significa que sus mandatos provienen de un poder extraño al propio sujeto. Entonces, la moral es la que yo mismo me impongo. Y el derecho es el que el Estado, como agente externo, me impone a mí. O en el caso del colegio, entonces yo decido portarme bien porque pues en mi casa me enseñaron que portarme bien es lo mejor, pero el derecho me dice el manual de convivencia que tengo que portarme bien. Entonces me hace una imposición, unas reglas que debo cumplir. Entonces esos son los paralelos que están allí. La moral es incoercible y el derecho es coercible. Entonces el cumplimiento de la moral no puede imponerse por la fuerza. Nadie puede imponerle a usted que tiene que ser bueno. Eso se debe desarrollar. En cambio, el derecho sí puede ser impuesto por la coacción, incluso por la fuerza bruta, por la fuerza policial, como hemos visto en los últimos días, en las manifestaciones de protesta que han habido. Se abusa de la fuerza policial y se usa la fuerza física para imponer el orden social. La concepción de la ética y su estrecha relación con la valoración de la vida sería la clave de poder vivir mejor. Y ahí vemos entonces una manifestación por la dignidad de la vida y que rechazan justamente los militares. Entonces, la ética y la moral están relacionadas también con el derecho como consecuencia de unos parámetros de conducta humana. La ética, me dice, regula mi comportamiento. La moral determina mi comportamiento y el derecho podríamos decir corrige o entra a intervenir mi comportamiento. Dentro de la conciencia de la humanidad, tanto del valor de la vida como de la integridad física que posee un valor ético. Entonces, todo ser humano tiene derecho a la vida y a la integridad física. Sin embargo, pues en las manifestaciones se ponen de manifiesto que se violan esos derechos porque se amenaza la integridad física de las personas con el uso de la fuerza, con el uso de las técnicas que usan para repeler las masas. Entonces ahí se hace esa vulneración de los derechos. A ningún ser humano se le puede excluir de esta concepción en la cual, por más del transcurrir del tiempo, lleno de fuerzas agresoras o múltiples formas contra la humanidad,
La vida es universal y todos tenemos el derecho a disfrutarla. Por ello, el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos para buscar que se promuevan, se sea consciente de la necesidad de promoverlos, de defenderlos y de garantizarlos. Entonces, hay una evolución dentro de los derechos. Esa evolución pues nos habla de que es un proceso histórico que va más allá de los 2 últimos siglos. A nivel de la filosofía vemos que inicia a tomar fuerza a partir de la Declaración de los Derechos Humanos. Antes, aunque los filósofos sí hicieron alusión, hicieron discusiones éticas y morales y de justicia en relación con la aplicación de los derechos, no se hablaba como de manera conjunta de los derechos humanos como hoy lo hacemos. Entonces es a partir de esa declaración, ya en los últimos siglos, que podemos tener entonces ese conjunto de los derechos humanos. Entonces esto ha tenido una evolución, que si se hace un rastreo histórico podemos empezar a hablar de ello desde los tiempos del rey Hammurabi, código del rey Hammurabi, que protegía con penas desproporcionadas en parte los derechos que tenían las personas. Algunos ejemplos particulares de estos podemos mencionar entonces estos que aparecen aquí. El código dictaba en la línea 229, dice que si un ingeniero hizo una casa para otro y no la hizo sólida, y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa, el ingeniero debía morir. La línea 230 dice, si el hecho de que la casa se haya caído hizo morir al hijo del propietario de la casa, se matará al hijo del ingeniero. La 231 dice, si hizo morir al esclavo del dueño de la casa, dará al propietario de la casa el esclavo como esclavo, un esclavo equivalente. Esta ley, también conocida como la ley del talión, entonces nos dicta diente por diente, ojo por ojo. Y es lo que vemos aquí en estos 3 casos que se han visto. Entonces vemos que de esa manera se trataba de garantizar, imponiendo penas extremadamente exorbitantes, exageradas, para garantizar que no hubiera fraude, para que no se cometieran delitos. En Roma se garantizaban los derechos solamente al ciudadano romano. Eso lo podemos ver inclusive en la Biblia, cuando Pablo le dice al funcionario romano que si era lícito que azotara a un ciudadano romano. Y ante eso, pues el funcionario toma medidas para que no se cumpla esa pena que le habían sentenciado, sino que pueda ser escuchado y pueda ser juzgado, conservando sus derechos. La administración de la justicia, la elección de los funcionarios públicos. A pesar de todo esto, entonces, el derecho romano, según fue aplicado en el canon de la ley, como el derecho civil, que es lo que se transfiere para el continente europeo, para las naciones que surgen del imperio, entonces se tiene que ese código civil, ese derecho civil, ofrece ese patrón para juzgar la conducta desde el punto de vista de los derechos y las libertades individuales. Tanto el derecho romano como el derecho civil, entonces son una concepción que permitieron organizar el orden público para proteger la dignidad humana, la dignidad de la persona, del individuo. Ya en Inglaterra se libraron las batallas en defensa de los derechos ingleses para limitar el poder del rey.
Entonces, de esa manera, esa lucha de las clases sociales llevó a que el rey perdiera derechos y que los ciudadanos tuvieran más derechos también. Entonces allí vemos que hay una y otra. Entonces, con la Declaración de Independencia en Norteamérica, se da la Declaración de los Derechos de Virginia en 1776. También se da la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declaración de los Derechos de Norteamérica. Entonces vemos 4 documentos que se convierten en referentes para los derechos humanos, porque se están garantizando se están haciendo unas declaraciones para defender unos derechos de un sector de la población. Así que cuando el 26 de agosto de ese año los franceses elaboran la Constitución y hacen sus primeros acuerdos que finalmente quedan plasmados en 1791, entonces se suscriben los artículos que conocemos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como resultado de la Revolución Francesa. En cuanto a su contenido político y social, no representaban una aportación original. ¿Por qué? Porque pues ya habían otras declaraciones previas que también eran tenidas en cuenta. Entonces, entre ellas estaba la de Inglaterra en 1689 por Guillermo III. Casi en iguales términos los habían sancionado con anterioridad, pues en Estados Unidos vimos el Congreso de Filadelfia, la gran revolución, repercusión de la Revolución Francesa, los universalizó. Ese es el aporte que hace, es decir, que los hace para todos, a diferencia de las otras que solo eran para algunos sectores poblacionales. Entonces, de esa manera, el proceso histórico genera unos precedentes y unos antecedentes. Los precedentes son las revoluciones liberales, la lucha obrera, la democracia moderna. Y los antecedentes, entonces tenemos la Segunda Guerra Mundial, el genocidio y exterminio de la humanidad y la injusticia social que se da después. Hay unas limitaciones que se marcan en la sociedad capitalista para cumplir esos derechos. Entonces está el primer contexto, se les considera utópicas y reales, se priorizan los valores de la sociedad capitalista y no garantizan una sociedad con plena justicia social, pues el capitalismo no es universal, entonces no todos reciben el beneficio, sino quienes hacen parte del sistema se van beneficiando y esto lleva a una desigualdad social, lo que estamos viviendo en nuestros días. Hay cada día más, la gente tiene menos recursos, menos dinero, menos poder adquisitivo, mientras que otros amasan grandes fortunas. Entonces hoy en día la conciencia de los derechos humanos no solo ha posado por etapas de conflictos e intereses, sino que ha transcurrido, ha experimentado y ha sufrido diferentes momentos, declives en la sociedad. Los movimientos culturales, políticos han marcado entonces el transcurrir de la sociedad y eso ha llevado pues a levantamientos modernistas, dictatoriales, donde se discute el cumplimiento de los derechos, donde se reclaman los derechos humanos o donde se violan los derechos humanos, de acuerdo sea el actor que esté interviniendo. Y entonces hoy hay una necesidad desde la parte constitucional de hablar de los derechos fundamentales o los derechos constitucionales, como ocurre en el caso de nuestro país. Por lo tanto, esos derechos fundamentales o esos derechos constitucionales son los que se conocen como derechos humanos, que están consignados en la Declaración de Derechos Humanos. Por eso la Constitución dicta que el Estado debe velar y debe preservar, debe garantizar los derechos fundamentales del ciudadano en el caso de Colombia.
Es preciso señalar que la sociedad aún sigue siendo violenta y aún existe la injusticia, ya sea social o en términos jurídicos, lo que crea un ambiente de rechazo ético y moral, y existe una desconfianza en las instituciones legislativas, judiciales, en todas las sociedades. Entonces, en la existencia de esa violencia en nuestra sociedad, en nuestros días, genera ese rechazo, genera esa desconfianza en las instituciones del Estado, la corrupción, la falta de garantías, la desidia que hay en algunos de los funcionarios que están al control de estos, la negligencia que hay en algunos de ellos, de esos funcionarios, entonces llevan a que esa confianza que el pueblo debería tener en las instituciones del Estado se vea menoscabada. Así que la concepción del valor de la vida, puesto que genera propósitos morales y éticos, y es la necesidad de la protección y promoción de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado y gobierno, exponiendo el respeto de los mismos mediante la acción política, precisando su legitimidad. Y en este caso podemos citar lo que está ocurriendo en estos días en Colombia. La Presidencia de la República debería ser garante de los derechos de la vida de los ciudadanos, independientemente de su condición social, pero vemos en los últimos acontecimientos de esta semana que muchos, en varios lugares de nuestro país han ocurrido muertes selectivas y en algunos de ellos las podemos denominar masacres, pero la Presidencia de la República no les ha dado este título, sino que las ha llamado asesinatos colectivos, lo que va en contra justamente de las víctimas y directamente de los derechos humanos. Entonces vemos allí desde las mismas instituciones del Estado no se están garantizando los derechos, no se están defendiendo los derechos de los ciudadanos, sino que se están menoscabando. Eso lleva a que la sociedad, el pueblo, pues le pierda más confianza a estas instituciones que los representan. A diferencia que la Defensoría del Pueblo ha señalado que ninguno de estos incidentes está relacionado con las bandas delincuenciales o que los jóvenes que están muriendo hayan pertenecido a esas bandas, sino que son justamente retaliaciones de los carteles de la droga, y incluye a algunos casos a carteles mexicanos que están interviniendo en las rutas de narcotráfico en Colombia, cosa que no hacen las instituciones como la Procuraduría, como la Fiscalía, como el Ministerio de Defensa, que han señalado que son asesinatos selectivos o que son asesinatos colectivos, y como lo dijo el ministro de Defensa, porque algunos de esos jóvenes pertenecían a alguna de las bandas delincuenciales. Entonces se ve el discurso político en contra de los derechos humanos, en garantizar los derechos para toda la población. Bien, eso es. Esperamos que les quede claro el contexto, los hechos, y recuerden tenerlos presentes para el examen.